Buenas tardes, hermanos. Bueno, es un gozo volver a verlos después de unas vacaciones con la familia. Es increíble, a pesar de que uno la pasa bien, disfruta, extraña cada domingo encontrarse con los hermanos. Bueno, en el caso de hoy vamos a estar exponiendo un sermón. Es un sermón que el pastor hace 1 año y medio más o menos me había pedido que prepare para la iglesia del Chaco. En nuestro viaje a la iglesia del Chaco, ahí lo expuse. Y antes de irse el pastor me pidió que lo volviese a predicar ahora en nuestra iglesia por ser un tema tan importante. Y es acerca de los roles bíblicos del hombre y la mujer. Así que vamos a intentar exponerlo con la ayuda del Señor. Como todos sabemos, hoy como nunca antes vivimos en una sociedad donde a lo malo se le llama bueno y a lo bueno se le llama malo. Y si pensamos un poco antes de la caída, el hombre vivía sin ningún tipo de problema. El hombre no necesitaba saber qué estaba bien y qué estaba mal. Y eso es porque Dios mismo caminaba con el hombre. Pero Satanás, la serpiente, tentó al hombre. Dice ahí en Génesis 3:5, dice que se les abrirán los ojos, le dijo la serpiente Satanás a Eva. Se les abrirán los ojos. Ustedes serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Y dice el versículo 6 que cuando la mujer vio que el árbol era deseable y el fruto era apetecible, la mujer comió. ¿Y qué pasó en ese momento? Entró el pecado. Y es a partir de ese momento que el hombre intenta por sus medios, dándole la espalda a Dios, diciendo lo que está bien y lo que está mal. Ahora ya no importa lo que dice Dios que esté bien, sino que el hombre, haciéndose de él su propio Dios, dice lo que está bien y lo que está mal. Por ejemplo, Dios dice que el asesinato está mal, es un pecado, pero ahora el hombre dice que el aborto está bien para salvaguardar la vida de la madre. Dios dice que el hombre y la mujer se unirán, pero ahora el hombre, en nombre del amor y la libertad, si se quiere unir con otro hombre, hay que respetarlo y se puede casar y viceversa, y la mujer lo mismo. Dios creó al hombre y a la mujer, 2 sexos, varón y hembra los creó. Hoy, si el individuo se siente mujer, siendo un varón, se siente mujer, hoy puede obtener su DNI con su nuevo género y viceversa, y la mujer también. Es decir, desde la caída el hombre constantemente busca transgredir los roles, lo que Dios dijo que era bueno en gran manera. Y por supuesto, el tema de los roles bíblicos, no escapa a esta realidad. En su continua maldad el hombre busca distorsionar los roles, como por ejemplo llevándolo a 2 extremos. Tenemos por un lado el machismo abusivo, donde el hombre reconoce las diferencias que hay con la mujer, pero el hombre las utiliza en contra de la mujer, aplastándola, sintiéndose superior a la mujer, y lo usa para imponerse. Y en ciertos casos hasta abuso de maltrato psíquico y físico. Por un lado, el machismo. Por otro lado, el feminismo o el igualitarismo, que este es un movimiento que en las últimas décadas surgió, no surgió, sino que se enfatizó, se acrecentó,
Y lo que dicen las mujeres es que niegan rotundamente que haya una diferencia entre ellas y el hombre. Ellas buscan que su rol sea igual que el hombre y que su autoridad también sea igual que el hombre. Pero en ambos casos, hermanos, cualquiera de los dos extremos, tanto el machismo como el feminismo o el igualitarismo, eso no es lo que vemos en la palabra de Dios. Y como decía Martín Lutero, no importa de qué lado te caigas del caballo, lo importante es que no te quedes en el centro. Y ese centro, ese medio, justamente es el punto bíblico. A lo que los teólogos llamaron como complementarianismo o complementariedad bíblica. Es un término que no vamos a encontrarlo en la palabra, al igual que membresía, al igual que Trinidad. Pero los teólogos, y lo van a encontrar ustedes, el complementarianismo o la complementariedad bíblica, habla acerca de los roles bíblicos del hombre y la mujer. Y entender los roles es fundamental para nosotros, iglesia, para todos, pero para nosotros específicamente, iglesia, entender los roles del hombre y la mujer es crucial, porque entendiendo eso nosotros sabemos cómo movernos entre nosotros, movernos entre la sociedad y movernos cómo nos tenemos, cuáles son nuestros roles dentro de nuestro hogar. Y eso es lo que vamos a intentar de exponer hoy. Así que vamos a orar a buscar la ayuda del Señor. Padre, te damos gracias por esta oportunidad que tú nos das de venir como iglesia, a congregarnos, a alabarte, a escuchar tu palabra, Señor, a poder darte de todo lo que tú nos das con nuestras ofrendas, Señor. Señor, te ruego que abras el entendimiento de mis hermanos, de tu iglesia, Señor, para poder entender, comprender los roles bíblicos, Señor, que tú has dispuesto para cada uno de nosotros, Señor. Y te pido, Señor, que me ayudes a exponer tu palabra de una manera clara, sencilla, para que tu iglesia pueda entenderlo. Te lo pedimos en tu nombre, Jesús. Amén. Bien, vamos a dividir este mensaje en 4 puntos principales. Primer punto, el fundamento bíblico del complementarianismo. Punto número 2, los roles del hombre y la mujer en el hogar. Punto número 3, los roles del hombre y la mujer en la iglesia. Y el último punto, el número 4, vamos a cerrar con una ilustración que va a abarcar todo lo que vamos a ver. Así que si me acompañan, vamos a Génesis capítulo 1, versículos 27 y 28. Y dice así: Dios creó al hombre a su imagen, a imagen suya los creó, varón y hembra los creó. Dios los bendijo y les dijo: sean fecundos, multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Bien, ¿qué nos está enseñando este texto? En primer lugar, dice el versículo 27, Dios creó al hombre. Dios creó al hombre. Esa palabra hombre no se está refiriendo al hombre masculino, al individuo, al varón. Se está refiriendo a la humanidad. Es la palabra hebrea Adama, que se utiliza para referirse a la humanidad en general, a una raza. Entonces podemos empezar así. Dios creó a la humanidad, a la raza humana. Y sigue diciendo, a imagen suya, a imagen de Dios lo creó. En segundo lugar, vemos que a esa raza que Dios creó, la hizo a imagen suya. ¿Qué significa eso? Significa que todos los seres humanos, todos nosotros, somos hechos a su semejanza.
Y lo que significa es que somos la imagen viva del Dios vivo. A diferencia de un ídolo, el ídolo puede estar pintado, puede estar esculpido, pero el ídolo está muerto. Y nosotros somos la imagen de ese Dios vivo que vive. Nosotros somos seres vivos, a diferencia de cualquier ídolo, de cualquier imagen. Y como todo ser humano que está hecho a su imagen, ante sus ojos, ya sea que seas hombre, seas mujer, tenés el mismo valor, la misma dignidad y la misma importancia ante sus ojos. En tercer lugar, dice el texto, varón y hembra los creó. En su sabiduría y providencia, el Señor Dios crea a la raza humana a su imagen y crea dos sexos, dos géneros, sexo masculino, sexo femenino. Varón y hembra los creó. Con esto queda por sobreentendido que no es lo que una sociedad diga o lo que un individuo se perciba. Dios creó el sexo, Dios creó los dos géneros, varón y hembra los creó. En cuarto lugar, dice el versículo 28, que Dios le da un mandato a estos hombres, que luego vamos a ver cuál es el rol que cada uno tiene para llevar a cabo ese mandato. Dice el versículo 28, Dios los bendijo y les dijo, sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve en la tierra. Entonces, bien, hermanos, visto y considerando esto, que Dios crea a la raza humana a su semejanza, dentro de esa raza humana, Él, por su sabiduría y providencia, crea dos sexos, les da un mandato, y ahora vamos a ver cuáles son esos roles para llevar a cabo ese mandato. Y vamos a empezar por la mujer, por la dama, porque no somos ni machistas ni feministas, somos complementarios. Así que vamos a ver el rol de las damas. ¿Cuál es ese rol? Bueno, para eso vamos a ir a Génesis capítulo 1. Y vamos a ir viendo cómo Dios va creando, y lo que va diciendo acerca de su creación. En el capítulo 1, versículo 10, el Señor crea los cielos y la tierra, y termina diciendo el versículo, y vio Dios que esto era bueno. En versículo 12, crea toda clase de plantas, árboles que dan frutos, y Dios dice que era bueno. En el versículo 18, crea el sol, la luna, las estrellas, los cielos, como lumbreras, y termina diciendo el versículo, y vio Dios que esto era bueno. En el 21, Dios crea todos los peces del mar, y termina diciendo, y vio Dios que esto era bueno. En el 25, crea toda clase de animales salvajes, domésticos, y dice, y vio Dios que esto era bueno. En el 31, termina la creación, Él contempla la creación, y Él dice, todo esto es muy bueno. Pero damos vuelta a la página, capítulo número 2, versículo 18. Dios, al contemplar al hombre, que era su máxima creación y que era muy buena, vio su estado. Y Él dijo, versículo 18, capítulo 2, versículo 18, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré una ayuda idónea. Es decir, ¿qué es lo que hizo el Señor? Le hizo una ayuda o complemento. Una ayuda o complemento. El complementarianismo deriva de la palabra complemento o ayuda. Que eso significa, en el diccionario castellano dice, cosa que se añade a otra como ayuda para hacerla mejor, más completa, efectiva o perfecta.
Y observen lo que dice John MacArthur acerca de este versículo. Cuando Dios vio a su creación como muy buena, la contempló como perfecta en su plan creador. No obstante, al observar el estado del hombre como no bueno, por cuanto la mujer, la pareja de Adán, todavía no había sido creada, las palabras de este versículo resaltan la necesidad que tiene el hombre de una compañera, de una ayudadora, de una igual. Él estaba incompleto sin alguien que lo complementase para llevar a cabo la tarea de llenar, de multiplicarse y sojuzgar la tierra. Ahora bien, ¿cómo es esa ayuda que Dios le provee al hombre? La Biblia textual dice, le haré una ayuda semejante a él. No dice una ayuda inferior, superior, mejor, no. Dice semejante a él. Entonces, ya tenemos el rol de la mujer. ¿Cuál es? Ser ayuda idónea al hombre para llevar adelante ese mandato, ese complemento. Vamos a ver el rol del hombre. Dios le da al hombre, en primer lugar, el rol de autoridad. Génesis capítulo 2, versículo 15. El Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. ¿Cuándo sucede esto? Antes de Dios crear a la mujer. En las Escrituras, ser primogénito implicaba autoridad. Entonces Dios, lo primero que le da al hombre es autoridad. En segundo lugar, vemos que Dios le da un rol de liderazgo y responsabilidad al hombre. Génesis capítulo 2, versículo 19. Y el Señor Dios formó de la tierra todo animal del campo y toda ave del cielo, y los trajo al hombre para ver cómo los llamaría. Como el hombre llamó a cada ser viviente, ese fue su nombre. Por tanto, esta responsabilidad dada por Dios de poner el nombre a todas las criaturas creadas, eso implicaba liderazgo. Inclusive Él le puso el nombre a la mujer. Entonces, Él estaba liderando como líder, con autoridad y responsabilidad. Y hermanos, el primer ataque a los roles establecidos por Dios no fue en esta década pasada, sino que fue en la misma caída que Satanás, la serpiente, intenta dar vuelta los roles que Dios había establecido, donde la mujer debía escuchar solo al hombre, someterse a la autoridad del hombre. El hombre debía escuchar a Dios, someterse a Dios. Pero la serpiente fue directo a Eva, no por ser más débil, no por ser inferior, sino justamente para atacar la autoridad que Dios le había dado al hombre. ¿Qué terminó sucediendo? Eva escucha a la criatura en vez de escuchar al hombre y come. Adán escucha a la mujer en vez de escuchar a Dios y come. Ninguno de los dos escuchó a Dios. Ninguno de los dos escuchó a Dios. Y eso trajo sus consecuencias. Pero Dios, ¿sobre quién cayó la responsabilidad? Sobre Adán, sobre el líder, sobre la cabeza. Génesis 3:17. Entonces el Señor dijo a Adán: por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te ordené diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. ¿Quién recibe la responsabilidad? Adán, el hombre. ¿Quién comió? Ambos, pero sobre Adán cae la responsabilidad. Él era la cabeza. Entonces, hermanos, tanto el hombre como la mujer fueron hechos a imagen y semejanza de Dios. Son absolutamente iguales en dignidad, en valor, en importancia. Pero ahora Dios
iba a ser que los roles que él designaba se tenían que complementar. La mujer siendo ayuda idónea y el hombre liderando y teniendo la responsabilidad y con autoridad. Vamos a ver un ejemplo claro, más sencillo, para que lo podamos ver. Supongamos que viene Cristian, él es encargado de mantenimiento, me dice, Gustavo, decile a Mai, tu esposa, si pueden pintar la pared alta de la iglesia. Y él, después de decirnos el mandato, la tarea que nosotros tenemos que realizar, él nos dice que tu esposa consiga una escalera y que la sostenga, y vos agarrá la brocha, agarrá el tachito, subí y pintá. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Recibimos un mandato, ambos, pero el mismo que nos dio el mandato nos dice cómo deberíamos llevar a cabo ese mandato. Nos dio los roles y las responsabilidades a cada uno. Lo mismo ocurre cuando Dios crea al hombre y a la mujer. Entonces, hermanos, para finalizar este punto y que quede claro, Dios crea a una especie, a una raza humana, a su semejanza, en su providencia y sabiduría, crea dos sexos y les da un mandato. Ese mandato también el Señor les enseña a ellos cuáles deberían ser sus roles. La mujer ser ayuda idónea y el hombre tenía que ser líder, tenía que ser responsable y tenía la autoridad. Y pasamos al segundo punto, los roles del hombre y la mujer en el hogar. No vamos a profundizar en todos los roles porque sería imposible, no nos da el tiempo. Vamos a tratar de ver los principales y vamos a comenzar por los roles del hombre en el hogar. ¿Qué significa que el hombre es sacerdote del hogar? Significa que está a cargo del jardín. Significa que él tiene que cultivar y sembrar la palabra de Dios en su familia. Primeramente en su esposa y luego en sus hijos. Eso significa ser sacerdote del hogar. Hermanos, ustedes en el hogar son la máxima autoridad, son el reflejo de Cristo. Y nosotros tenemos que cultivar nuestra relación con el Señor. Permanentemente necesitamos estar en la palabra de Dios. Nosotros como hombres tenemos que ser quienes enseñamos a nuestra esposa, a nuestros hijos, la palabra de Dios. ¿Saben cuáles son los pasajes donde la Biblia explícitamente habla del carácter que tiene que tener un hombre con su familia? Es justamente 1 Timoteo 3 y Tito 1. Si bien el contexto de estos textos son para los requisitos para pastores y para diáconos, estos textos aplican a todos nosotros, hombres, hermanos, a todos nosotros, que gobernemos bien nuestra casa, que seamos fieles, irreprensibles, no obstinados, no iracundos, amantes de lo bueno, prudentes, justos, y que retengamos la palabra fiel, en Tito 1:9. Pero ojo, nosotros no somos perfectos, nos equivocamos, necesitamos de las oraciones de nuestra familia, y cuando nosotros pecamos contra nuestra esposa, nuestros hijos, nosotros debemos agachar la cabeza, ir a pedirle perdón, mostrar que somos pecadores, que necesitamos las misericordias de Dios todos los días de nuestra vida, y esa es una excelente oportunidad para mostrarle a nuestros familiares, si es tu esposa, si es alguno de tus hijos, es una excelente oportunidad de mostrar el Evangelio. Hablarle de las misericordias que recibiste,
de cómo fue que el Señor te perdonó cada uno de tus pecados y que todavía necesitas las oraciones de ellos porque seguís pecando, pero que estás en un proceso de santificación donde el Señor va llevando a cabo la obra y donde la culminará cuando estemos con Él. Necesitamos las oraciones de nuestras esposas. Es nuestra responsabilidad reflejar en el hogar la imagen de Cristo. El hombre debe ser íntegro. Por supuesto, nuestra integridad no es perfecta, pero nuestro anhelo debe ser íntegros, afuera de nuestro hogar, adentro de nuestro hogar, en el trabajo, en la iglesia. De todos los que están acá, no me conocen si lo que yo estoy predicando, eso yo lo aplico en mi casa. Hay una sola persona acá que sabe que lo que yo estoy hablando ahora, si lo aplico o no lo aplico en mi casa. Por supuesto, no soy perfecto, soy un pecador, pero intento y debemos intentar que lo que predicamos, eso también lo vivimos dentro de nuestro hogar. Debemos asumir la responsabilidad de proveer a nuestro hogar. 1 Timoteo 5:8. Pero si alguno no provee para los suyos, y especialmente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Por supuesto hay casos donde un hermano puede verse impedido por causas de falta de trabajo, por salud, por alguna razón física. Lo que importa es, hermanos, que ustedes tengan ese sentido en el corazón de proveer para su familia. Eso es lo que el Señor ve. Somos responsables de todo lo que ocurra en nuestro hogar. Todo lo que ocurra en nuestro hogar. Nosotros no podemos decir, fue la mujer que me diste. Es nuestra responsabilidad. La mujer que me diste y los hijos que me diste. Es nuestra responsabilidad. ¿Se acuerdan de la caída? ¿Quién pecó? La mujer. ¿A quién responsabilizó Dios? A Adán. Entonces, ¿cuál es el rol bíblico del hombre en el hogar? Cuidar del jardín, que es el hogar. Es la autoridad máxima en el hogar. Él es el sacerdote que tiene que sembrar la palabra de Dios en su familia y vivir conforme a ella. Vivir conforme a ella. Hablar en la iglesia, saludar en la iglesia, cualquiera puede hacerlo. Vivir eso que predicas en tu casa. Como Pablo exhorta a los hombres creyentes en Corintios, 1 Corintios 16:13 dice, a los hombres, hermanos, estad alerta, permanecer firmes en la fe, portaos varonilmente y sed fuertes. Pasamos ahora a los roles de la mujer en el hogar. ¿Cuál es el rol de la mujer en el hogar? Ayudar al liderazgo de sus esposos. Ayudar. Ser ese complemento para que tu esposo, mi querida hermana, pueda llevar adelante, pueda llevar ese liderazgo. Sometiéndote a la autoridad dada por Dios, sometiéndote a su autoridad, reconociendo que Él es la cabeza, Él es la cabeza, que también tu esposo es un pecador, que se va a equivocar, seguramente se va a equivocar, pero tu sometimiento a Él no está por si se equivoca o no se equivoca. Tu sometimiento a Él es en obediencia a la palabra de Dios. Efesios 5:22 al 23. Las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Ahora acá quiero hacer una aclaración.
de cómo tiene que ser ese sometimiento de la mujer a su esposo. En primer lugar, tiene que ser voluntario. Y es voluntario porque, hermana, vos sabés que tu marido anhela todo lo mejor para vos, porque te ama, porque te cuida, porque te provee y porque hasta está dispuesto a dar su vida por vos. Pero si tu esposo dice ser cristiano y lleva una vida desobediente a la palabra de Dios, si tu esposo dice ser creyente, te lleva a pecar, si tu esposo dice ser creyente y no está sometido al Rey de Reyes, mi querida hermana, vos no estás obligada a someterte a él. Y hermana, vos estás en una iglesia local, estás dentro de un cuerpo, y nosotros, los líderes, podemos ayudarte, aconsejarte, a vos, a tu marido, para que ambos puedan cumplir los roles. Pero el sometimiento de ustedes, hermanas, a sus esposos, es porque ese sometimiento con ese esposo amoroso, líder, amante, que era Cristo, que es Cristo por su iglesia. De esa manera ustedes se someten a Él voluntariamente. Voluntariamente. Repito, pero si Él no es creyente y la lleva a pecar, tienen una iglesia a quien recurrir. Por otro lado, hermanas, Dios les ha dado dones, talentos para ser ayuda idónea en el hogar. Ustedes poseen ese sexto sentido, que no sé si lo han escuchado nombrar, pero muchas veces ustedes olfatean donde nosotros no leemos nada. Ustedes muchas veces ven cosas que nosotros estamos completamente ciegos, y si no fuera por ustedes, a veces entraríamos como un caballo. Pero hermanas, también ustedes deben cuidar, porque eso mismo lo tienen que someter a la palabra de Dios. No es que ustedes sienten, eso va todo sometido a la palabra de Dios. Tienen que caminar conforme a la voluntad de Dios. Dios va a usarlas, porque para eso les dio ese rol de ser ayuda idónea. Es muy difícil, hermana, ser líder del hogar. Es muy difícil ser cabeza del hogar, y nosotros necesitamos sus oraciones. Paul Washer dijo al respecto de este tema: si querés dañar a tu marido, si querés hacerle daño a tu familia y a tus hijos, cuando tu esposo se equivoque, simplemente tenés que estar detrás de él quejándote, acusándolo y haciendo que su vida sea una miseria. No vas a cambiar a tu esposo por medio de críticas, de pelear contra él. Él nunca va a llegar a ser como Cristo con una esposa con un espíritu de crítica. Proverbios 27, del 15 al 16, en una traducción dinámica, dice: una esposa que busca pleitos es tan molesta como una gotera continua en un día de lluvia. Poner fin a sus quejas es como tratar de detener el viento o de sostener algo con las manos llenas de grasa. Hermanas, ustedes son una bendición, pero realmente tienen que estar pegadas a la palabra de Dios, se tienen que someter a la palabra de Dios, y si se someten a la palabra de Dios, eso nos va a favorecer a nosotros a llevar adelante nuestro liderazgo. ¿Recuerdan lo que dijo Dios a la mujer después de haber pecado? En Génesis 3:16 dice: desearás controlar a tu marido, desearás enseñorear a tu marido, pero él gobernará sobre ti. Hermanas, ustedes
muchas veces van a querer ocupar el rol de su marido. Van a querer controlar situaciones, van a querer controlar lo que Dios le mandó al hombre controlar. No a ustedes, hermanas, no a ustedes. Y como todo pecado, debemos controlarlo. ¿Se acuerdan Caín cuando había hecho una ofrenda al Señor? Al Señor no le agradó la ofrenda de Caín. Y Dios sale al encuentro de Caín y le dice, epa, ¿qué te pasa, Caín? En tu cara, el semblante, ¿por qué estás así? Ojo, porque el pecado está a la puerta. Debes controlar al pecado, porque si no el pecado te va a controlar a vos. Y efectivamente, el pecado lo controló a Caín y mató al hermano. Hermanas, si ustedes quieren que sus maridos lleguen a ser ese hombre bíblico que las ame, las cuide, las proteja, ustedes también tienen que aplicar su rol de ayuda idónea, someterse a la Escritura. Pasemos al punto número 3, los roles del hombre y la mujer en la iglesia. Los roles del hombre y la mujer en la iglesia. Vamos a ver por el hombre. Al igual que en el hogar, solo los hombres ocupan un cargo de liderazgo en la iglesia. La Biblia habla claramente de dos ministerios oficiales. Es pastores y diáconos. Nada más. Pastores y diáconos. A los pastores los podemos encontrar en la palabra como obispos y ancianos, pero es el mismo término. Y vemos como Pablo en su carta saluda a la iglesia de los Filipos, en capítulo 1, versículo 1, dice Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, incluyendo a los obispos y a los diáconos. No habla de pastoras, no habla absolutamente de nada más. Obispos y diáconos. Por otro lado, la Biblia solo menciona los requisitos para estos dos ministerios, nada más. Si Dios hubiese dejado otro ministerio, hubiese también dejado los requisitos para ese ministerio, pero solamente encontramos estos dos requisitos en 1 Timoteo 3 y en Tito 1, donde prácticamente son los mismos requisitos, salvo que para pastores se requiere el don de la enseñanza. Ahora bien, no todos los hombres tienen ese don de enseñanza. No todos los hombres tienen la capacidad dada por Dios de enseñar en la iglesia. Pero hermanos, todos los hombres estamos llamados a instruirnos en la palabra de Dios y de enseñar en nuestros hogares. Y de enseñar en nuestros hogares. ¿Se acuerdan? Cuidar, sembrar la palabra de Dios en el hogar. Es triste cuando, no digo en esta iglesia, pero en iglesias hay hombres pasivos que le delegan la responsabilidad de la enseñanza a los líderes de la iglesia, delegando su responsabilidad, su rol. Y hermano, nosotros no estamos en tu casa, estás vos, mi hermano, en tu casa, con tu esposa, con tus hijos. Vos sos el responsable dado por Dios para enseñar la palabra allí. Roles de la mujer en la iglesia. La Biblia motiva y asume explícitamente que las mujeres deben involucrarse en los ministerios de la iglesia, en diferentes ministerios. Nosotros somos un ejemplo. En nuestra iglesia, varias hermanas están encargadas de distintos ministerios y las hermanas que no están sirviendo como encargadas en los ministerios también participan en los distintos ministerios. Realmente las mujeres son una bendición para el crecimiento de la iglesia y nosotros estamos muy gozosos por eso y bendecidos. Hay muchos ejemplos en la palabra donde las mujeres son usadas por Dios para la expansión de su reino. Febe
Es elogiada por Pablo por su participación en el ministerio del Evangelio, en Romanos capítulo 16, versículos 1 al 2. Pablo habla de Evodia y Síntique, que trabajaron codo a codo con Pablo por la expansión del Evangelio, en Filipenses capítulo 4, versículo 3. Y hay muchos ejemplos más donde las mujeres son usadas por Dios para el Evangelio. Pero hermanas, hay ciertas cosas que ustedes claramente no pueden hacer. No pueden enseñar a los hombres ni ejercer autoridad sobre ellos. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículos 11 al 14. Que la mujer aprenda calladamente con toda obediencia. Yo no permito que la mujer enseñe ni que ejerza autoridad sobre el hombre, sino que permanezca callada. Porque Adán fue creado primero, después Eva, y Adán no fue el engañado, sino que la mujer, siendo engañada completamente, cayó en transgresión. Y hermanos, esto no es el contexto de en ese momento que lo escribieron, entonces, no. Esto es en el contexto del pasado, del presente y del futuro. Esto es así. Es clara la palabra en este sentido. Ahora es importante resaltar que esto no hace a la mujer inferior. Es simplemente el rol que le da a la mujer dentro de la iglesia y del hogar. Y pasemos al cuarto punto. Ahora vamos a ver una ilustración como conclusión, donde vamos a ver claramente, o eso espero, que vamos a ver todos los puntos del rol que tiene el hombre, el rol que tiene la mujer. Es una ilustración que originalmente no es mía, pero que yo le puse muchos ingredientes y la llevé al contexto de nuestra iglesia local. Bueno, esta es una historia de un joven hermano, de una joven hermana. Ellos aproximadamente 27 años de edad. Es un día domingo. Él llega a la iglesia, a la reunión. De pronto detecta una hermana en los asientos del medio, por la derecha. Él toma la iniciativa y va hacia esa hermana. Va hacia esa hermana, está llegando y ve que no hay nadie sentada a los costados, a sus lados. Él le dice si esperaba a alguien. Ella le dice que no, le pide permiso y él se sienta al lado de esa hermana. Cuando empiezan las alabanzas, el hermano la observa como alaba y ve su grado de adoración hacia el Señor. Y él se dice a sí mismo, esta hermana me está empezando a interesar un poquitito más. Llega el momento de oración y ella escucha al hermano cómo ora al Señor. Y se dice a sí mismo, este hermano parece que tiene una relación con el Señor. Termina la reunión, este hermano no pierde tiempo en ningún momento, él siempre tiene la iniciativa. Caminan ambos hasta la puerta, la gente empieza a saludarse, se empieza a ir de la iglesia. Él empieza a preguntarle acerca de su vida espiritual, ella lo mismo, le pregunta a él de su vida espiritual, pasa tiempo. Ya se habían ido todos, se fue el pastor, se fueron los hermanos, Rubén apagó la luz. Estaban estos dos hermanos afuera en la puerta, era de noche. La cuestión que él andaba a pie, tenía la tarjeta SUBE con la carga de un solo boleto. Ya era tarde, ella tenía auto, pero en ese momento estaba descompuesto. Él la acompaña a la parada del colectivo porque no quiere que le pase nada, ya era tarde, y él se lo hace saber a ella, el motivo por cual la acompañaba, porque no quería que le pase nada.
Mientras esperaban el colectivo, ella mete la mano en su cartera para sacar su tarjeta SUBE y se da cuenta que se la había olvidado en el banco de la iglesia cuando sacó la billetera para las ofrendas. También adentro de su billetera estaba la tarjeta SUBE. Y muy gentilmente y desinteresadamente, él le provee su tarjeta, que tenía un solo boleto. Por lo tanto, él sabía que iba a tener que caminar 50 cuadras hasta volver a su casa, pero no le importaba. Él había provisto a esta hermana. Seguían esperando el colectivo y ella cuenta que es una médica cirujana de un importante y reconocido hospital de la ciudad. Él le dice que trabaja en la municipalidad hace muchos años. Y para sorpresa de él, ella también le cuenta que es cinturón negro de taekwondo. Para todo esto, pasaba el tiempo y el colectivo no llegaba. Y de pronto se acercan dos hombres que no tenían buenas intenciones para nada, se acercan y le dicen a él: tu novia es muy bonita, pero queremos su cartera y la queremos a ella. Entonces este hermano, con su mano, la echa hacia atrás a ella, poniéndose enfrente de estos dos maleantes, y les dice: eso jamás, sobre mi cadáver. Y en ese momento le dan una paliza a este hermano que lo dejan inconsciente, tirado en el piso. Y antes de que estos dos malandras se dieran cuenta, ella ya empezó a darles una paliza que no le daban las piernas a estos dos maleantes para salir disparando. Claro, era cinturón negro. Ella ve a su hermano tirado, inconsciente, le da los primeros auxilios, llama al 911, llega la ambulancia, la policía, lo suben a la ambulancia, a ella la dejan subir porque era médica, y ella sabía muy bien que él corría riesgo de muerte por los golpes que le habían dado en la cabeza. Así que ella se sube, iban camino al hospital y esta hermana mirándolo a él, que estaba sobre la camilla, inconsciente, la ambulancia, a todo lo que va, se escuchaba la sirena, y esto fue lo que pensó ella: Señor, yo quiero un hombre así. Señor, yo quiero un hombre así. Hermanos, los roles establecidos por Dios para el hombre y la mujer no se trata de quién es más inteligente, no se trata de qué trabajo tenés ni cuánto ganás, no se trata de quién es más capaz. No importa que él sea un empleado y no importa que ella sea una médica cirujana. No importa que en la providencia del Señor ella gane más que él. No tiene nada que ver. Es irrelevante, completamente. Es un asunto de disposición. Un asunto de disposición de asumir, mi hermano, el rol que te corresponde, dado por Dios. Ella no vio, ella lo que vio en este hermano fue a un hombre con mayúsculas, un hombre con mayúsculas, un hombre con iniciativa en todo momento, iniciativas tiernas, de cuidado, de provisión, de protección, de amor a tal punto de perder su vida por ella. Señor, yo quiero un hombre así, fue la oración de ella. ¿Cómo una mujer no va a someterse al liderazgo de un hombre así? Voluntariamente, voluntariamente, hermanas. Ella vio la disposición de ese hermano. En la historia que vimos,
también vemos que ella nunca quiso usurpar los roles que le correspondían a este hermano. Nunca. Ella sabía pelear, ella ganaba más que él, quizás era más capaz que él. Nunca quiso usurpar ningún rol. Lo que hizo ella fue ser esa ayuda, ese complemento que él necesitaba cuando estaba vencido. Ella lo asistió y lo guardó. Ese era su rol. Iglesia, cuando cada uno de nosotros asume el rol dado por Dios, eso glorifica a Dios. Y amigo, amiga, que estás acá, esto que acabas de escuchar, es imposible que puedas hacerlo por tus propios medios, por tus propias fuerzas. Es imposible. Aunque hayas entendido y aunque ahora quieras salir y ponerlo por obra. Lo que necesitas, mi querido amigo y amiga, es el poder del Evangelio para llevar a cabo esto. Y es ese Evangelio que necesitas escuchar ahora. Y el Evangelio significa buenas nuevas. Cristo, el Hijo de Dios, se despojó de todo, bajó a este mundo, vivió la vida que ni vos ni yo podemos vivir. Cargó tu pecado en esa cruz, siendo Él absolutamente santo, inocente, nunca pecó. Sin mancha era Él. Pero en esa cruz cargó tu pecado y mi pecado y murió. Al tercer día, la muerte no pudo retenerlo y resucitó. Y hoy está vivo a la diestra del Padre intercediendo por cada uno de sus hijos. Amiga, arrepentite, poné tu fe en ese Salvador. Cristo es el único camino que puede darte vida eterna y perdón de todos y cada uno de tus pecados. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Señor, gracias porque nos has dejado tu palabra. Simplemente no nos has dicho, haz esto o aquello, sino que nos has dejado tu palabra, Señor, para saber qué es lo que teníamos que hacer, cómo lo teníamos que hacer. Gracias, Señor. Gracias porque en tu misericordia, Señor, nos has salvado, Señor. Padre, que esta palabra pueda ser aplicada a nuestras vidas, no simplemente como una prédica más, una enseñanza más, Señor, sino que aplica esta palabra en cada uno de mis hermanos y hermanas, Señor, para que podamos llevar adelante esos roles que tú nos has dado para cumplir tu mandato, Señor. Gracias, Señor. En tu nombre, Jesús. Amén.